Estados Unidos decidió no prorrogar el tratado trilateral de libre comercio con México y Canadá, según lo declaró el representante comercial estadounidense Jameson Greer, optando en su lugar por realizar revisiones anuales del pacto, una medida que genera profunda incertidumbre. Imagínense nada más para las empresas que producen bienes en toda América Latina, tener que revisar y someterse a reglas nuevas cada año, sin lugar a dudas, es complicadísimo. Sí, el 85% de nuestras exportaciones se dirigen a los Estados Unidos y con el nuevo esquema se tendrá renegociaciones año con año, lo que hace muy difícil planificar en el largo plazo. No se renueva TEMEC a 10 años. Se revisará cada 12 meses, por decisión de Donald Trump. Vamos por partes. El 1 de julio de 2020 se estableció que el TEMEC tendría una vigencia de 16 años, es decir, hasta 2036, y habría revisiones conjuntas cada 6 años. Así, este miércoles 1 de julio se cumple la fecha para que los tres países se sienten y refrenden su voto por la ampliación del tratado. Pero la situación ha cambiado en los últimos 6 años. Estados Unidos denuncia que México impuso un poder judicial a modo que no garantiza certeza jurídica en las inversiones. También señala la inseguridad y los nexos del narcotráfico con políticos mexicanos. Lo adelantó tiempo atrás, y este miércoles el gobierno de Donald Trump anunció que no prorrogará el TEMEC. Esto marca el inicio de un plazo de 10 años para la potencial disolución de la zona de libre comercio norteamericana, que lleva 32 años en vigor. Además, se realizarán revisiones anuales, donde los países pueden cambiar muchas reglas del juego y complica la ejecución del tratado. El TEMEC es el pilar central de la economía de México. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Es el tratado comercial más grande del mundo, con un mercado potencial de más de 500 millones de personas, ante un escenario incierto para atraer inversiones y generar empleos. A ver, ¿qué implica todo esto? ¿Se acabó el TEMEC? No, se acabó el TEMEC como lo conocíamos. No es verdad que todo seguirá igual durante los próximos 10 años. Esto implica que habrá una negociación año con año y eso genera incertidumbre. Hay posibilidades de cancelación, pero sobre todo genera incertidumbre. No permite planificar estrategias ni inversiones. Estados Unidos quiere una negociación individual y quiere una negociación donde se van a involucrar muchos temas. En realidad esto lo sabíamos desde hace semanas, desde la cancelación de una visita que iba a hacer el señor Greer, pero ya estaba planteado, ya lo había adelantado Donald Trump. Ahí está este tema sobre la mesa. Ahora la pregunta inevitable es ¿por qué Donald Trump decide no prorrogar un tratado de libre comercio que él mismo firmó allá a fines del 2018? Eso lo propuso, fue la negociación que hizo Donald Trump, se firmó en los días postreros del gobierno de Peña Nieto, cuando estaba por asumir López Obrador. Y la verdad es que se fracasa en este tema y se entra a esta dinámica de negociaciones año con año por la responsabilidad directa de la administración López Obrador y también, hay que decirlo, de lo que ha ocurrido en los últimos meses. El famoso Plan B, Plan C, todas estas medidas que planteó López Obrador, desde la contrarreforma en el ámbito energético, en muchos otros ámbitos, agricultura, ganadería, reglas comerciales, en la relación con Chile, hasta los abrazos y no balazos, incluyendo la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos. Todo eso estaba en el TEMEC. No en el viejo TLC de que se hizo desde la época de Salinas, en el TEMEC que se firmó con Trump. Y todo eso se fue violando. Estados Unidos quiere que se dé marcha atrás en algunos de estos temas, sobre todo los energéticos, los agrícolas, los ganaderos, y quiere incluir también los temas de seguridad jurídica y la destrucción de las redes políticas de protección al crimen organizado. Para Estados Unidos eso es muy importante. ¿Cómo van a invertir y cómo van a plantear si el tratado especifica claramente que tiene que haber organismos autónomos, por ejemplo, para telecomunicaciones o muchos otros ámbitos, o de competencia, y esos
desaparecieron como tales, o tiene que haber un poder judicial autónomo, y esos desaparecieron como tales. A eso súmele usted el tema de China. México tiene un enorme superávit comercial con Estados Unidos, y qué bueno, pero tenemos un enorme déficit con China. Estados Unidos lo que está planteando es, lo voy a simplificar en forma muy clara, pero lo que está planteando, lo que ustedes le compran a China, cómprenlo a nosotros y vamos a poder equilibrar ese déficit. Claro, eso afecta a las cadenas de producción y tiene muchos temas que se tienen que analizar, no es tan fácil, pero el eje sigue siendo ese tema. O profundizamos la relación con Estados Unidos o la perdemos. Y dentro de profundizar la relación con Estados Unidos están los temas económicos, los temas comerciales, los energéticos, los agrícolas, los ganaderos, pero también la seguridad jurídica y todo lo que implica desmantelar las redes de protección, Viviana, del crimen organizado. Bueno, y todo esto se relaciona con otro tema. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 2 mexicanos y 9 empresas por su participación en un esquema de robo, contrabando y comercialización de combustible. Todo esto relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, y asegura que con esos recursos se financian campañas electorales en México. La medida alcanzó a 2 ciudadanos, Óscar Guillermo Juraidini Silva y José Refugio Ruiz Villagómez, así como a compañías mexicanas y una firma con sede en el Reino Unido. Washington atribuyó a esa red operaciones con documentos aduanales falsos, empresas fachada, cruces irregulares de hidrocarburo entre ambos países y, como decía Viviana, con financiamiento de campañas electorales. Bueno, y Juraidini Silva aparece como uno de los principales operadores señalados por la Oficina del Control de Activos Extranjeros, la OFAC. El Tesoro lo identificó como contador y responsable de parte de la estructura financiera usada por el cártel Jalisco Nueva Generación, esto para mover combustible desde Estados Unidos hasta México. La cascada de sanciones provenientes desde Estados Unidos contra presuntos criminales mexicanos y empresas ligadas a organizaciones del narco no encuentra dique que la detenga. Esta vez la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la OFAC, sancionó a 2 ciudadanos mexicanos y a 9 empresas, quienes estarían relacionados con un esquema de contrabando transfronterizo de combustible, por supuesto exento de impuestos, huachicol fiscal, vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. El primero es Óscar Guillermo Juraidini Silva, supuesto contador y cerebro mercantil del CJNG. El segundo es Refugio Ruiz Villagómez, presunto encargado del contrabando de huachicol en la frontera entre Estados Unidos y México. De acuerdo con las autoridades, la red tenía 3 ramificaciones: falsificar documentos aduaneros, crear empresas fantasma para evitar impuestos en nuestro país y finalmente generar millones de dólares para la organización que hasta hace unos meses lideraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Una vez generado el inmenso ingreso, había que lavarlo. Gastarlo en artículos de lujo era una forma, invertir en bienes raíces otra. Y la última, una que cada vez retumba más fuerte en nuestro país bajo la mirada estadounidense y la ceguera selectiva de las autoridades mexicanas: pagos en efectivo para financiar campañas a partidos políticos y medios de comunicación afines. Aportar cantidades exorbitantes para que los corruptos funcionarios, criminales de cuello blanco, terminen en puestos claves del gobierno y le faciliten a las organizaciones delictivas, en este caso al cártel Jalisco Nueva Generación, los acuerdos, pero sobre todo la impunidad. La lista de empresas penalizadas es robusta y en ella se cuela una que incluso tiene sede en Reino Unido: Cucumber Sweet Waves. Una cascada que no se detiene y que cada vez se encuentra más pruebas para fortalecerse. Así las sanciones contra personajes y compañías mexicanas por su ilegal cercanía con el crimen organizado. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Bueno, ni esto ni es nuevo, ni es una cosa que debe sorprender a nadie. Esto es una cosa que se viene arrastrando desde tiempo atrás. La relación entre el contrabando de combustible,
los grupos que llaman en Estados Unidos narcoterroristas y el financiamiento de políticos y campañas políticas. Es lo que hemos hablado en muchas ocasiones de las redes de protección del crimen organizado. Y se adelantó este tema, recuerde usted, en un reportaje, aquí lo platicamos muy ampliamente, de Reuters, con una trama que involucraba a muchos personajes, a Sergio Carmona, que fue asesinado, recuerde usted, en el 2021, después de las campañas electorales del 2021, a personajes de la Secretaría de Marina, incluyendo los sobrinos del ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda, a personajes de aduanas, entre ellos Ricardo Peralta, al ex secretario de Gobernación, actual senador Adán Augusto López, a Jesús Ramírez, que es el que hace los contactos y es el que es el gozne entre esos grupos de contrabando de combustibles, esas finanzas y las campañas electorales de Morena. Todo eso está relacionado desde tiempo atrás. El gran tema de todo esto es, además del contrabando de combustible en sí, un delito que ahora lo volvemos a ver, se investiga en Estados Unidos porque es un tema de delitos que se cometieron dentro de Estados Unidos, pero el gran tema, además de eso, son las relaciones con políticos, con campañas electorales, el contrabando de combustible y estas organizaciones calificadas como narcoterroristas, en este caso el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, esos delitos donde todos estos políticos están relacionados, se juzgan a su vez con las leyes antiterroristas que le dan al gobierno de Estados Unidos una enorme discrecionalidad para poder aplicarlas. En Palacio Nacional se piden pruebas, se quejan de que se adelantaron, que habían investigaciones conjuntas. Lo que sucede, hay que decirlo claramente, no le tienen confianza porque no han actuado. La primera información sobre el contrabando de combustible, recuerda usted el caso de los hermanos Farías y demás, provino de Estados Unidos, se tomaron las primeras acciones y después no siguieron las investigaciones. Después de lo que ocurrió con los hermanos Farías y demás, no hubo un solo detenido, se tendría que haber seguido hacia arriba. No se citó ni siquiera a declarar al almirante Ojeda, que era el jefe de todos los que estaban involucrados en esta trama. Ese es el punto principal y eso es lo que estamos viendo. Estados Unidos ha ido perdiendo progresivamente confianza en las autoridades mexicanas en estos temas. ¿Por qué? Porque las autoridades mexicanas, lo vimos con los 10 de Sinaloa, se han negado sistemáticamente a investigar, a procesar y a entregar a los políticos relacionados, Viviana, con este tipo de tramas. Mientras tanto, hay una suerte del lado B en medio de la euforia por la victoria de ayer, porque la violencia no cesa. Anoche murieron 3 personas por una estampida en la zona rosa. La gente que festejaba ahí creyó que había disparos cuando en realidad eran fuegos artificiales y petardos. En Yautepec, Morelos, mataron a miembros de una familia mientras veían el juego. En un parque en Chiapas atacaron a un periodista que estaba cubriendo los festejos. Tampoco ha sido exenta de la violencia estos festejos. Los festejos de este martes desbordaron las emociones de millones de personas en todo el país. Las autoridades estiman que en la emblemática Avenida Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México, al menos 1 millón de personas acudieron al festejo. Sin embargo, más allá del resultado, la gran cantidad de gente y la irresponsabilidad de varios de ellos provocaron lamentables situaciones. 4 personas murieron en distintos puntos de Paseo de la Reforma. De acuerdo con un boletín de la Fiscalía de la Ciudad de México, en un primer evento, una mujer murió en el cruce de Río Neva y Avenida del Paseo de la Reforma. En un segundo evento, ocurrido en el cruce de calles de Lancaster y Hamburgo, 2 personas perdieron la vida presuntamente tras quedar atrapadas por la concentración masiva de asistentes. En este hecho, testigos indican que se originó una estampida, al parecer por fuegos artificiales, lo que provocó el terror en la gente que intentó escapar y en su huida pasaron sobre las personas. Finalmente, en un tercer evento, registrado en Río Lerma y Río Tíber, un hombre de 25 años, aún no identificado,
fue atendidos por servicios de emergencia tras presentar una emergencia médica relacionada con una posible intoxicación. Se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años y una mujer de 48 años. Todas estas personas recibieron atención por los equipos paramédicos y desafortunadamente fallecieron. El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años, de identidad todavía desconocida, que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación. Servicios de emergencia informaron que fueron trasladadas 28 personas a hospitales por contusiones, fracturas, esguinces, intoxicaciones por alcohol y crisis nerviosas. Ante situaciones como estas, el gobierno capitalino reiteró su llamado a la población a celebrar con responsabilidad, cuidado y empatía. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo va a estar esta maldita delincuencia? ¿Por qué los niños? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Hasta cuándo? Este mismo martes en Yautepec, Morelos, se registró un hecho violento. Hombres armados atacaron a personas que asistieron a una cancha de usos múltiples para observar el partido. 3 personas murieron y otras quedaron heridas. La Fiscalía de Morelos confirmó que 2 de las víctimas son mujeres, por lo que activó el protocolo de feminicidio. Medios locales señalaron que entre los lesionados se encuentra Sandra Fernández Gómez, aspirante a la presidencia municipal, así como un menor de edad. Mientras que en Cintalapa, Chiapas, sujetos atacaron a balazos al periodista Marcos Ramos, director del portal Real Cintalapa. Estaba por llegar a su casa después de los festejos de la ciudadanía, cuando sujetos le dispararon. La Fiscalía de Chiapas precisó que lo trasladaron a un hospital, donde está grave. Periodistas protestaron frente al Congreso de Chiapas para exigir justicia. Pidieron una investigación transparente, así como apoyo para su familia. Es por eso que en este momento nos pronunciamos porque ya se haga un ya basta contra los atentados a la libertad de expresión y un ya basta para que los periodistas chiapanecos podamos ejercer libremente nuestro trabajo de manera profesional. Azteca Noticias. Y hablando de violencia contra las mujeres, el caso de Víctor Rodríguez sigue exhibiendo la negligencia e impunidad con la que se manejan estos temas desde el poder. Hoy sabemos también que el gobierno federal tuvo noticias de esta violencia que el entonces exdirector de Pemex ejercía sobre su esposa y que hizo todo para encubrirlo. La Secretaría de las Mujeres confirmó que María Felicia Jiménez ya denunció a su esposo, el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, por violencia intrafamiliar. Personal de la dependencia acompañó a la víctima a la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México. Si bien los hechos revelados en un video que se viralizó ocurrieron en Morelos, también se han suscitado agresiones en la capital del país. Es por eso que se abrió una carpeta de investigación en la Ciudad de México. Ambas fiscalías trabajarán en coordinación en este caso, pues en Morelos se abrieron indagatorias de oficio. Cuando María Felicia Jiménez publicó el video de la agresión, subrayó que tardó en hacerlo debido a las influencias de alto nivel que posee su marido. Al respecto, hoy se dio a conocer que en su paso como consejera independiente de Petróleos Mexicanos, Laura Itzel Castillo, quien el 1 de septiembre tomará posesión como secretaria de las Mujeres, tuvo como asesor a Víctor Rodríguez Padilla. La víctima también ha destacado que horas después de realizar la denuncia pública, tanto la cuenta de X como 2 cuentas de Facebook, donde se publicaron los videos, fueron eliminadas. En una carta enviada a Radio Fórmula, María Felicia Jiménez contó que durante mucho tiempo tuvo miedo de las represalias que pudieran recaer sobre ella y sus hijos, pero decidió hablar no por venganza ni por celos, sino por valentía. Relató que al inicio de la relación todo parecía marchar bien, pero con el paso del tiempo comenzaron las humillaciones y descalificaciones. Aunque desarrolló una carrera académica, sostiene que sus logros y su trabajo eran constantemente minimizados.
María Felicia aseguró que la violencia física ocurrió en 3 ocasiones, siendo la primera en 2022 y la más reciente la que quedó registrada en los videos difundidos públicamente. Explicó que aunque las agresiones físicas no eran constantes, sí existieron diferentes formas de violencia durante la relación, entre ellas violencia psicológica, económica y emocional. Lo cierto es que Víctor Rodríguez tiene otras investigaciones pendientes, como su responsabilidad del derrame de chapopote que contaminó una amplia zona del Golfo de México cuando estaba al frente de Pemex. En un primer momento se atribuyó el incidente a un supuesto buque extranjero, versión que nunca pudo acreditarse. Posteriormente se habló de una embarcación especializada en el manejo de chapopote, pero esa explicación también fue modificada. Finalmente, Pemex reconoció que el origen del derrame estaba relacionado con una fuga en infraestructura de la propia empresa. Pese a la polémica y a las críticas por el manejo del caso, Rodríguez Padilla dejó la dirección de Pemex sin ser sancionado y fue anunciado para ocupar un nuevo cargo en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, nombramiento que tras la denuncia por violencia intrafamiliar quedó sin efecto. Azteca Noticias. Imagínese nada más el terror de esta mujer, de María Felicia, para instalar una cámara para poder documentar este tipo de agresiones. Sin lugar a dudas, este señor, Víctor Rodríguez, era muy poderoso, muy cercano al gobierno del poder, tan poderoso que imagínese usted quién puede publicar ciertos videos denunciando a una persona allegada al régimen y que de repente se bajen simplemente esas páginas tanto de X como de Facebook. Ha sido terrible, pero además de todo, a raíz de esta historia, como siempre sucede cuando se hacen públicas, han salido ya, no sabemos que este señor ha tenido varias esposas, una última esposa que también señaló que estuvo con él 12 años y que tuvo que ir a cuidar a su hijo que estaba en una enfermedad terminal y que Víctor Rodríguez se portó pésimo con ella, no la dejó volver y cuando ella le informó que había fallecido su hijo, le dijo, bueno, pues qué lástima y adiós. Es un hombre muy violento y lo que no se puede es desde el poder proteger a este tipo de sujetos. Esperemos que en verdad las investigaciones lleguen a las últimas consecuencias, porque además de todo vemos, y lo hemos explicado a cierto punto, dicen los especialistas, cómo están las encuestas y las estadísticas, una mujer que tiene más recursos económicos y que tiene una pareja muy poderosa, le cuesta mucho más trabajo denunciar. Tal es así que a María Felicia le costó mucho trabajo acudir sola a la Fiscalía de Morelos, no había presentado una denuncia pública, la Fiscalía de Morelos pudo atraer el caso porque hay una figura que se llama denuncia por nota periodística, se atrajo el caso, pero ahora está recibiendo acompañamiento. Me imagino que ya con tantos reflectores arriba de este caso, María Felicia estará de alguna manera protegida, no habrá represalias, porque me imagino que este señor debe estar furibundo, Jorge. Imagínate, todavía más peligroso. Pero mira, más allá de eso, este influencer, el Fofo Márquez, creo que se llama, le dieron 17 años por una agresión a una mujer ahí en la calle. 17 años de prisión. Esperemos que a este personaje que agredía a sus mujeres le den por lo menos lo mismo, porque eso es un funcionamiento de la justicia. Vamos a otro tema. La tragedia de Venezuela es inconmensurable. Según un informe de la NASA, con datos obtenidos por imágenes vía satélite, serían 59.000 los edificios siniestrados en Venezuela, lo que hace crecer exponencialmente el número de víctimas. En Venezuela están los enviados de Azteca Noticias. Se quieren llevar las máquinas, estamos desesperados. Son llamados desesperados de auxilio. Se está escuchando vida dentro del edificio. Súplicas desde distintos rincones del mundo. La ONU nos pidieron una prueba de lo que yo fui a decir. Venezolanos que viven lejos de esta tierra publicando un mismo ruego. No suspendan la búsqueda, es el mayor suplicio. Puede haber más vivos. Por lo menos yo tengo a mi mamá ahí. Yo lo que quiero es encontrarla viva, ojalá, pero si no, para darle su santa sepultura, ¿sabes? Tener dónde ir y llevarle sus flores si es que ya no está viva. Y es que hay mensajes que también están llegando, pero desde la profundidad de los escombros, como esta familia que utilizó sus redes como su último latido y los pudieron rescatar. ¡A morir! Meten las máquinas y los que están allá adentro, si todavía hay personas vivas, lo terminan de matar. Las redes sociales se han convertido en otro rescatista.
Y en la voz del pueblo, ciudadanos ayudando a ciudadanos, pidiendo cuidado con las máquinas, no remuevan sin verificar. Esta máquina lo que van a hacer es reventarle los pedazos, o sea, si están fallecidos y o sea, va a ser más doloroso para ellos. Entonces, es muy duro, esto no se lo deseo a nadie, de verdad. Aquí hay niños, hay señoras mayores, hay o sea, mucha gente inocente que murió en esto, Dios mío. Es un ejército improvisado, pero de internautas que están replicando coordenadas y rogando a las brigadas en redes que no detengan las labores de rescate. Tengo mi mamá, 3 sobrinos y 2 tías. La fe mueve montaña. Yo espero y confío en Dios de que por lo menos se me salven algunos. Las redes sociales están permitiendo que las familias que hoy se encuentran atrapadas con vida puedan ir a la superficie y poder abrazar nuevamente a sus seres queridos. Edgar Galicia, Azteca Noticias. De verdad, una tragedia enorme la que se está viviendo en Venezuela, y si el día del sismo es terrorífico, los días posteriores a la tragedia son todavía más, porque estamos viendo cada vez hay menos posibilidades de encontrar a los seres humanos, a los seres queridos con vida, y bueno, la situación se complica, Jorge. Nosotros ya nos vamos el día de hoy, pero bueno, lo mantendremos informado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Jorge, bonita noche. Muy buenas noches, Diana, muy buenas noches a todos ustedes, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.